Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, nos ponemos delante de tu mirada y queremos poner nuestro corazón en el tuyo. Son tantas las veces, Señor, que acabamos fuera, lejos de ti, poniendo nuestra ilusión, nuestras fuerzas y nuestra mirada en tantas cosas, en tantos pequeños dioses que la sociedad nos ofrece o de los que nosotros nos prendamos. Y olvidamos tu nombre, Señor, y pronunciamos otros nombres que no son el tuyo. Pues hoy queremos, al contemplar tu palabra, al escucharla, al meditarla en nuestro corazón, regresar a ti, regresar, Señor, al amor primero, a todos esos momentos en los que tu mano nos ha protegido, nos has dado de comer, nos has alegrado, has puesto una mayúscula en la V de nuestra vida. Y tantas veces, Señor, como nos hemos alejado, tantas veces nos has salido a buscar y tantas veces, Señor, como hemos regresado, has hecho una fiesta por nuestra vuelta. Pues hoy queremos, Señor, de nuevo regresar a ti, a tu amor, a ese candor de cuando te hemos conocido y hemos aprendido a quererte y a necesitarte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no sé si habéis empezado un poquito a leer el libro de Esdras. Me encanta cuando leemos estos libros que no son tan conocidos, porque, no sé, como que encandila el corazón poder descubrir continuamente regalos que el Señor nos hace. Nombres nuevos, personas nuevas, la Biblia, ¿verdad? Que la teníamos ahí en la estantería y está llena de mensajes para nosotros. Unos que conocemos, otros que pensamos que conocemos, pero cuando nos ponemos a leerlos no conocíamos tanto, y otros absolutamente desconocidos. En Esdras, bueno, vamos a seguir con los libros históricos. Hay dos libros seguidos, si habéis echado vistazo en vuestras Biblias, Esdras y Nehemías, que eran un mismo libro, un solo tomo, quizá la segunda parte del libro de las Crónicas, pero que nos hacen un poco de lío. Nos hacen un poco de lío porque cambian un poco la cronología. Los libros de la Biblia no se escriben en orden. La Biblia no se escribe en orden cronológico. Sí que se vive en orden cronológico, pero no se escribe en orden cronológico. Se va transmitiendo oralmente y se va escribiendo por orden de importancia. Entonces, se escriben a veces, como ocurre en este caso, libros primero que suceden lo que contó después que otros libros, ¿no? Bueno, así que, ¿con esto qué quiero decir? Que la cronología va a ser complicada para los historiadores, ¿no? Cuando se quieren poner como a estudiarlo, al escribir antes lo que ocurrió después. Entonces, las fechas, si te pones puntilloso, pues bailan las idas y venidas de Esdras y de Nehemías o las cronologías de los reyes persas que nos van nombrando, ¿no? Y es que os vuelvo a recordar lo mismo, lo que siempre recuerdo, ¿no? Y me recuerdo a mí misma, que el objetivo del libro no es la historia sin más, aunque es histórico, sino la historia de la salvación de la humanidad y la historia de nuestra propia salvación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la precisión histórica adquiere aquí un lugar secundario para comprender el mensaje del libro. Siempre os cuento lo mismo. Yo nací en Valladolid en 1973. Entonces, os podría contar que nací, pues eso, en Valladolid ciudad, en un hospital que se llama tal, en un verano, un 15 de julio, que suele ser caluroso por el día, por la noche. Os puedo decir quién era el nombre del alcalde y la cantidad de habitantes que tenía Valladolid en 1973. Que nací en el seno de una familia en la que solo estaban los padres por entonces, porque soy la primera de 4, etcétera, etcétera. Os podría contar muchas cosas y en esta historia que os voy narrando, que es la de mi vida, cometer imprecisiones, pues porque a lo mejor me
me confundo en el número de habitantes que había en Valladolid o en la temperatura que había ese día. Y eso hace que mi historia, la de mi familia, sea falsa. No, eso eran detalles secundarios en los que he podido fallar porque no era mi objetivo afinar en ellos, sino contaros, ¿no? Pues mi vida, mi historia o la de mi familia. Bueno, el autor aquí nos va a presentar un cuadro muy sintético, no engañoso, pero sí sintético. Ah, pues faltan cosas, que no es, que eso no hace que no sea verdad, sino que está sintetizando. Pues un cuadro sintético de la restauración judía. Ahí os he puesto un recuerdo de la historia de Israel. A ver si está el... Ah, mira, sí. Y tan recuerdo, ¿no? Desde Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, Egipto, Moisés, entran en la tierra prometida, en Canaán, de mano de Josué, se la reparten en la época de los jueces, después quieren reyes, como los pueblos de alrededor. Entonces acaba la época de los jueces y empieza la de los reyes. Después de Salomón, el reino queda dividido en norte, Israel, y sur, Judá. De esto os acordáis, ¿verdad? El norte, Israel, un desastre. Se hacen 2 templos idolátricos con 2 becerros, ¿verdad? Jeroboam, si lo intenta hacer peor, no lo logra. Y debido a su infidelidad, que es debido a su infidelidad, después de una historia tormentosa de reyes que derrocan a otros reyes con trampas, con mentiras, con violencias y demás, los asirios les deportan, ¿no? Les conquistan y son deportados. Bien, cae el reino del norte y solo queda el reino de Judá, que dura unos cuantos años más hasta que son deportados a Babilonia, al exilio. Estando en el exilio, que están como esclavos de Babilonia, los persas invaden a Babilonia, ¿vale? Entonces, todos los reinos que Babilonia tenía como esclavos, que eran parte, que eran suyos, ¿no? Que habían conquistado, pasan a ser posesión de los persas. Bien, y en estas estamos, el pueblo de Israel, Judá, porque Israel ya no existe desde hace tiempo, es deportado a Babilonia, están en el exilio. Y cuando los persas conquistan o vencen a los babilonios, se encuentran con que tienen ahí al pueblo judío. Entonces, estamos en ese momento. Ellos están fuera, el templo ha sido destruido y están echando de menos todo aquello que vivieron. ¿A quién tenemos en Judá? Tenemos a todas las tribus, porque las tribus los que estaban en Israel, de las 10 tribus que estaban al norte, pero decidieron mantenerse fieles a Dios, se bajaron a Jerusalén. ¿Vale? Bueno, pues bien, ahí se ubica nuestro libro, aunque ahora haremos un poco más de historia. ¿Vale? Mirad, aquí lo tenéis también, lo mismo que os he contado, hasta aquí. Estamos, bueno, que luego aquí. Bueno, lo importante de este libro le importa al autor mucho más en esta restauración del pueblo judío. Las ideas y las intenciones que ellos llevaban en el corazón, las que les animaron a actuar, que el orden exacto de los hechos. ¿Vale? Bueno, vamos a estar pues como en el 538 a.C., una cosa así, ¿no? Ahí abajo en verde lo tenéis, aunque se ve muy poquito. En el 538 a.C. Entonces, narra el regreso de los israelitas del exilio de Babilonia, que teníamos ahí, ¿verdad? Y cómo empiezan una nueva etapa. ¿Por qué vuelven? Porque el rey persa, Ciro, les da libertad. Tú dices, anda, ¿y cómo así? Pues había muchas maneras de ser dominador de un pueblo. Y una era hacerles favores. Ciro, rey de Persia, piensa, bueno, me voy a ganar a este pueblo dejándoles volver a su pueblo, a sus costumbres, a sus leyes y a su templo.
y por eso les deja volver. La experiencia en el exilio ha hecho que ellos adquirieran una identidad de pueblo. Nos pasa a todos, ¿verdad? Tenemos algo, lo damos por hecho, lo tenemos siempre, lo disfrutamos sin agradecerlo y cuando lo perdemos decimos, qué tonto he sido, con lo bien que estaba, las cosas que tenía, por qué no fui fiel, por qué no... Entonces, tantos años en el exilio les han hecho caer en la cuenta de lo grande y lo bonito que era tener a Dios contigo, de lo fácil que te lo puso, poniéndote aquellas normas de hacer sacrificios en el templo y de ciertos comportamientos, y cómo habían tirado por la borda todo aquello que había sido un regalo de Dios. Viviendo esta nostalgia de lo que fueron, se unen entre ellos. Y vamos a ver que lo que vuelve de nuevo a Jerusalén no es un pueblo dividido en norte y sur, sino el pueblo judío. Lo hemos hablado ya más veces, ¿verdad? El sufrir juntos o te separa mucho o te une mucho. Pero es muy importante, ¿no? Bueno, pues vienen con una nueva idea de pueblo. Vamos a ver que el autor del libro de Esdras va a recurrir al pasado para comprender el presente, porque ahora vuelven así, porque son un solo pueblo, porque se vuelven tan estrictos en el cumplimiento de la ley, y es que por no cumplirla perdieron todo lo que tenían. Entonces se vuelven muy estrictos, muy fieles e incluso muy puntillosos. El pasado sirve para comprender el presente y para diseñar un futuro nuevo. Es el pueblo de la memoria y Dios nos invita en la escritura constantemente a utilizar la memoria, no para volver al pasado, qué tonto fui, qué mal lo hice, sino aprende para que comprendas la situación en la que te encuentras y puedas diseñar un futuro. El pasado justifica el presente e ilumina el futuro. Vamos a ver que, al igual que en los libros de las crónicas que hemos ido viendo, la fidelidad a los preceptos y a la tradición, a la ley, son la garantía del buen hacer. ¿Cómo serás un buen gobernante? Si cumples la ley. Esto es lo que olvidó Salomón. Esto es lo que olvidó Salomón y no lo dejó en herencia a ninguno de los demás reyes, ¿no? La presencia de Dios en el pueblo es la grandeza del pueblo de Israel y su presencia entre nosotros requiere que le acojamos porque no nos obliga. ¿Y cómo le acogemos? Amando sus leyes y cumpliéndolas. Bien, bueno. ¿En qué momento de la historia general, de la historia de la humanidad, nos encontramos? Porque a veces nos parece que la historia sagrada son todas estas historietas de la Biblia que suceden en el mundo religioso, pero bueno, el mundo civil va por otro lado. No, os lo digo muchas veces, solo hay una historia, y es la historia de la salvación. Aquí en el año como 538 a.C., pues tenemos una república romana en la cual está el séptimo y último rey de Roma, que a los que os gusta la historia os sonará, el etrusco Tarquinio el Soberbio. Vaya nombre, ¿verdad? En Grecia tenemos, los que os gusta la historia, las conocéis, las guerras médicas, que no es que se peleen los médicos, es que son contra los medos. Tenemos aquí nombres importantes y que os suenan en estos tiempos en los que está pasando todo esto, pues Pericles, Sócrates, Platón, Aristóteles, es decir, es la misma historia. El Oriente domina el imperio persa, que dará paso a Alejandro Magno, que lo tenéis aquí en este esquema ahí tan mono, con su escudo. El gran imperio griego, que será el tiempo de los macabeos, que ya llegaremos. Bueno, esto en cuanto a la historia general, ¿no? En cuanto a ubicarnos en la historia propia del pueblo de Israel. En este año, Israel está bajo el dominio persa, por su deportación. El profeta Jeremías, que le escuchamos muchas veces en la primera lectura de la Eucaristía, es el que vive y lamenta todo este momento de la historia. Es un momento, no sé si habéis vivido algún momento así en vuestra vida, yo creo que todos, ¿no?
en el que parece que todo está perdido sin remedio, que no hay salida, que hemos metido la pata y ya está. No hay vuelta atrás y no hay camino hacia adelante. Dios nos enseña muchas veces que cuando nos veamos en esa situación no tenemos que desesperar, tenemos que confiar. Y este pueblo debería saberlo. Se vieron con los egipcios a sus espaldas, la muerte por mano del enemigo, y delante el mar rojo, la muerte por ahogamiento. ¿Qué eliges? Solo hay dos caminos. Y Dios inventa un tercer camino. Cuando todo está perdido, humanamente a lo mejor ya no hay nada que hacer, pero es que se nos olvida incluso a nosotros el factor Dios. Pues todo este momento lo vive Jeremías, este momento de lamentaciones, todo está perdido. Y su voz y la de los otros profetas va a ser un grito al corazón de Israel. Esto que estamos pasando no es un absurdo, ¿eh? Y es necesario confiar en Dios. Es necesario confiar en Dios. Yo creo que no hace falta ser muy hábil para pensar, ¿qué me dice Dios? Que confíes. ¿Cuál es la situación absurda o desesperante en la que estás viviendo tú o los tuyos? Confía que tiene un sentido. Confía que tiene un sentido. Este momento de la historia, este 538 a.C., es un momento de gran actividad literaria, os lo he puesto ahí. Esta actividad literaria tan fuerte empezó en tiempos de Salomón. El pueblo se ha asentado y puede empezar a escribir. Por ejemplo, en este tiempo queda ya fijado el texto final y fijo del Pentateuco. Tan bonito el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y se redactan definitivamente muchos otros libros sagrados que iremos leyendo y meditando y disfrutando. Ageo, Miqueas, el profeta Joel, Ruth, Job y Jeremías, pues se van a fijar en torno al 450 a.C. Isaías, Amós, Oseas, Zacarías, Crónicas, Esdras, Nehemías, en torno al 400. Es decir, lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a ver, se escribe en el 400 antes de Cristo, sucede en el 580 antes de Cristo. Bueno, todos los libros, Ezequiel y Salmos en el 300, Eclesiastés en el 250, Cantar, Tobías y Baruch en el 200, ha empezado la escritura, ha empezado a ser más fácil la posibilidad de aprender a escribir y de dejar escrito. Y el pueblo que ha conservado todo esto en su memoria, lo sigue conservando en su memoria y además lo pone por escrito. Antes de leer el libro, así propiamente, os lo voy a hacer spoiler. ¿Por qué? Porque a veces conocer lo que va a pasar nos ayuda a centrarnos en lo que estamos leyendo y a comprenderlo. Estamos como... Han pasado 50 años el pueblo en el destierro. Es decir, algunos de los que fueron desterrados siguen vivos. Es muy importante saber esto, porque van a volver a su tierra, pero otros han nacido ya en el destierro y también van a volver a su tierra, pero no con esa nostalgia, ese conocimiento. Y esto es muy curioso, porque vamos a ver cómo reacciona cada uno de estos cuando vuelva. Aunque llevan 50 años en el destierro, es verdad que llevan 70 años de problemas grandísimos, porque si contamos que los últimos reyes fueron reyes títere, que pusieron Egipto y Asiria y que estuvieron allí dominados, pues los 50 años de sufrimiento se convierten en 70. Y ahora resulta que Ciro, rey de Persia, se levanta un día y autoriza a los judíos a volver a Jerusalén y a reconstruir el templo. ¿Y qué empieza? Un regreso escalonado, es decir, no hacen la maleta y se vuelven todos, sino que es escalonado. Escalonado pero fervoroso. Vamos a ver en el libro cómo se inician los trabajos del templo y cómo los samaritanos interrumpen estos trabajos y no dejan que los judíos reconstruyan su templo. Claro, nos encontramos en la época de Jesús
un odio a los samaritanos brutal. Y dices, hombre, solo porque fueron deportados antes y fueron infieles. No, no. Cuando el pueblo vuelve con fervor, con necesidad, dando gloria a Dios y empieza a reconstruir el templo, los samaritanos se lo impiden. De hecho, se lo van a impedir y van a parar las obras del templo. O sea, los samaritanos se convierten en más enemigos todavía y no se van a empezar a reconstruir de nuevo hasta la época de Darío I. Es decir, pasa un rey y llega el siguiente, hacia el año 515 a.C. Bueno, pues bajo un rey que se llama Artajerjes, hay un escriba que se llama Esdras, el de nuestro libro, un escriba. Está encargado de los asuntos de la corte en Persia. Entonces, llega a Jerusalén con un decreto que le concede autoridad para imponer la ley de Moisés y lleva un decreto del rey, es por orden del rey. Y en ese momento se toman medidas súper severas contra los judíos que se han quedado allí y han sido infieles a la ley. ¿Por qué os lo advierto? Porque os van a sorprender, porque os van a chocar, porque os van a escandalizar. Por ejemplo, una de las medidas más duras va a ser contra los judíos que se han casado con mujeres extranjeras, porque el pueblo que ha sufrido tanto vuelve como con un afán de puritanismo que le hace tomar medidas que nos resultan bastante crueles. Bueno, después de Esdras vendrá Nehemías. Nehemías es copero de Artajerjes. Copero es alguien que tenías en la corte de quien te fías, que prueba el vino antes que tú, por si está envenenado, ¿vale? Entonces, el copero pasaba mucho tiempo con el rey y el rey confiaba mucho en el copero porque el copero arriesgaba su vida para salvarla del rey. Y de hecho, si querías matar al rey, con el que tenías que contactar era con su personaje de confianza. Bueno, pues ese será Nehemías, que logra levantar las murallas de Jerusalén. Cuando os pregunten por ahí, ¿quién es Nehemías? El de las murallas, que llegó a gobernador. ¿Y Esdras qué tendríamos que recordar de él o tener en mente para si alguien por la calle te pregunta o viene uno de estos que van por las puertas, pues los testigos, ¿no? Que van por las puertas y llamando, invitándote a que te hagas de su religión y citándote la Biblia y tú no sabes qué responder? Pues si te hablan de Esdras, tú dices, ya sé quién es. El que hizo una lectura solemne de la ley en el nacimiento del judaísmo. Esdras leyó la ley de Dios a todo el pueblo y Nehemías levantó la muralla. Bueno, ¿y qué nos quiere comunicar este libro que parece que no empiezo nunca, verdad? Pues nos quiere explicar cómo fue el comienzo del judaísmo. Cómo este nacimiento del judaísmo corresponde a unas largas y dolorosas reflexiones durante el destierro y cómo Dios se ayuda de estas reflexiones, de este sufrimiento, para abrir el corazón de su pueblo de nuevo al amor, a la pertenencia mutua y a la fidelidad. El pueblo de Israel sin este destierro no sería el pueblo de Israel. Estaban divididos, se mataban unos a otros, competían unos con los otros. El destierro, que es una cosa que no es buena, tiene muchas consecuencias buenas en su ser familia, para empezar, en identificarse como un solo pueblo y en identificarse como pueblo de Dios, al que habían olvidado, yéndose detrás de otros ídolos. Bueno, Esdras, que os he puesto ahí, se considera entonces el padre del judaísmo y se va a apoyar para este inicio en 3 ideas esenciales, ¿no? La de raza elegida, 3 pilares, ¿no? La de raza elegida, somos el pueblo elegido y eso es una realidad. Jesús les dice,
de Jerusalén, del pueblo judío, de Judá viene la salvación. Se lo dice a la samaritana, que era de Samaria. Viene del pueblo judío la salvación, no de los samaritanos. Pues él volverá a marcar esta elección, raza elegida, elegidos por Dios para ser luz y elegidos por Dios diferenciándose en sus leyes y costumbres de los otros pueblos. El otro pilar será el templo, el lugar donde Dios está con nosotros. Dios tan grande que no cabe en el cielo ni en los cielos de los cielos, elige quedarse cerca de nosotros habitando un templo que nosotros le construimos. Qué bueno es, qué humilde, qué respeto y qué cariño tenemos que tener a ese templo. Entonces comienzan a tener ese respeto y cariño por el templo que reconstruyen. Y, por supuesto, la ley de Moisés. Esdras, os pongo ahí, que es el padre del judaísmo, porque a todo esto, a estos tres pilares que se viven con tanto ímpetu, ¿qué se les atribuye desde fuera? Una radicalización, que en un principio es buena, porque se identifican, se aclaran, ponen las bases, pero vamos a ver que no siempre tan buena. No siempre tan buena. Porque a lo mejor no saben hacer una excepción o no dejan en el corazón lugar a la misericordia y a la acción de Dios. ¿Vale? Todo esto lo pueden hacer porque los reyes persas, los aqueménidas, respetan la religión de los pueblos que invaden, porque eso hace que la gente esté muy contenta y tranquila cumpliendo sus cosas y sus leyes religiosas y no se rebelen y se sientan respetados. Los romanos en un principio van a hacer lo mismo. Bueno, los griegos en un principio van a hacer lo mismo, luego masacran. Los romanos que vienen después, al principio igual, respetuosos, luego vamos a ver que no. Bueno, pero en este momento disfrutan de esa libertad religiosa y la utilizan para construir el templo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver si logro pasar al siguiente capítulo. Empezamos entonces ya, ahora que nos lo sabemos bien, con el libro de Esdras tal cual, los primeros capítulos, vamos a ver hoy, ¿no? El capítulo 1 comienza directamente con la vuelta. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé pronunciada por Jeremías, que ha estado animando al pueblo y a decir, esto tiene sentido, esperad, llega la hora. Movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar un edicto. Y tú dices, anda, un rey persa movido por el espíritu de Dios, ¿esto puede ser? Ahora veremos que sí, claro que sí. Veremos cómo y por qué. Ciro ha conquistado Babilonia y tenía sometidos a los judíos. Y en el primer año saca este decreto, ¿no? Que hemos visto ya que era como su estilo de gobernar. Además, los reyes persas prestaban muchísima atención a las profecías, se interesaban, valoraban la acción de los hombres y las palabras de los hombres de Dios. Y Dios, claro que puede mover el corazón de un rey persa. Dios puede mover el corazón de todos los que no le ponen obstáculos. Y a veces nosotros ponemos más obstáculos a Dios que alguna gente que no le conoce. Estamos creados por Dios. Nuestro corazón, sin adulterar, comprende su lenguaje y tiene sed de él. Tenemos la ley natural inscrita por Dios en nuestro corazón. Y obrar en conciencia, lo que llamamos obrar en conciencia, es realmente obrar según Dios, que nos ha diseñado interiormente. Pero a veces, os decía, cuanto más sabemos, más nos engreímos o más nos complicamos y más obstáculos ponemos a la acción de Dios y del Espíritu Santo. Y de esto nos podría dar explicaciones y razón, por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo era maestro de la ley y sus esquemas conocidos y archiconocidos era lo que
le impedía comprender lo que Jesucristo mismo, Dios mismo, quería decirle. Sabía tantas cosas que era incapaz de acoger. Hay que aprender a estar abierto a la voluntad del Señor por encima de nuestros esquemas y de nuestras resoluciones. Y Nicodemo nos consta que lo intentaba. Pero, pues eso, le dice el Señor, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo va a entrar un hombre otra vez en el seno de su madre? Nicodemo, ¿no? Y nos hace mucha gracia, ¿verdad? Pero nos ocurre, sabemos tantas cosas y sabemos tanto y tan bien cómo tienen que ser que a veces nos cerramos. Y os vuelvo a decir, no hay dos historias, la historia sagrada y la historia profana. Si las quisiéramos diferenciar, podríamos decir que hay gente, ¿no? Pues la historia sagrada es la de Dios, la historia profana, la del mundo. No, no, no es así. Toda la historia es la historia de Dios. En toda la historia gobierna Dios, porque solo hay una. ¿Qué pasa? Que la historia sagrada reconoce la acción de Dios y la profana no la reconoce. Te cuenta reyes, te cuenta no sé qué, y no reconoce. Pero no son dos historias. Es como si vas en el tren y lo conduce tu hermano. El que tienes sentado al lado no sabe quién conduce el tren, pero va en el mismo vagón y llega al mismo sitio. Va a la misma velocidad. Lleva, pues eso, el mismo camino. Lo que pasa que el otro no lo sabe y tú sí. Esto es lo que ocurre. De hecho, esta historia consta se llama cilindro de Ciro. Es una especie de cilindro de arcilla del siglo VI antes de Cristo que cuenta las medidas políticas que Ciro tenía para ganarse en su favor a los nuevos súbditos, es decir, la historia que vemos en los libros, en el libro sagrado, en la Biblia. Y ese cilindro de Ciro está en el Museo Británico. Y entonces la gente cuando lo ve dice, ¡oh! Entonces es verdad lo que cuenta la Biblia. Y a mí me duele en el alma. Si lo cuenta el cilindro de Ciro, que está en el museo, sí que te lo crees, que se lo encontraron ahí en Persia y entonces sí que te lo crees, pero si está en la Biblia, no te lo crees, pues tienes un problema. Tienes un problema. Bueno, pues ahí está, el decreto de Ciro. Que lo descubrieron los arqueólogos, y que dice que se vuelvan y construyan el templo. Y el que, lo habréis leído, ¿no? Y el que no vuelva, que ayude con todos los medios con los que pueda a que los hermanos que sí que puedan o se atrevan a volver puedan y tengan medios suficientes para volver y reconstruir el templo. Bueno, sorprendentemente, solo regresa un grupo. Un remanente. Tú dices, hombre, no. ¿Y no se vuelven todos en masa? No, se vuelve una minoría. De hecho, tenéis la lista de los sionistas, se llaman sionistas, en el capítulo 2. Y os recomiendo que la leáis, que nuestras prisas nos hacen saltarnos las cosas que nos hace... ¿Para qué me voy a leer yo toda esa lista de nombres? ¿Cómo que para qué? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y os lo digo muchas veces, todas estas cronologías lo que nos quieren expresar es que para Dios cada uno es importante. Él no pega un vistazo así a ¡buf! ¡Qué montón! Sino nombre por nombre. Todos. Bueno, pues el que no vaya, que ayude. Y se vuelve un pequeño resto. Un pequeño resto. ¿Tú te volverías? Se han ido y están... En Persia no les va mal. De hecho, veis, o bueno, lo veremos más en el libro de Nehemías, que Nehemías era copero. Es decir, el pueblo de Israel no está allí en la cárcel metido recibiendo latigazos o construyendo pirámides como en los tiempos de Egipto, sino que se han adaptado a la cultura, al lugar, y son gente respetada hasta el punto de tener trabajos importantes en la corte y cerca del rey.
Es decir, se encuentran cómodos. Por eso vuelven pocos. Cuando nos encontramos cómodos en el destierro, pues no nos volvemos. Ningún israelita se quedó en Egipto en aquel momento. ¿Por qué? Pues porque les mataban a latigazos y de hambre y les hacían tirar a los niños al Nilo. Y por eso se volvieron. Por eso permitió el Señor aquellas penurias, porque si no se hubieran quedado. ¿Aquí qué ocurre? Que les deja libertad y estoy cómodamente desterrado. Estoy cómodamente desterrado. Cómodamente lejos de Dios. Total, ya llevo tanto tiempo aquí, es que ahora volver, qué incertidumbre. La fe no es para pusilánimes, esto lo hemos visto muchas veces. La fe no es para pusilánimes ni para cobardes. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué están las iglesias vacías? Porque hemos dado muy mal ejemplo. Cierto, cierto. Entonces las iglesias están vacías por desconocimiento, porque los cristianos no hemos sabido ser el rostro de Dios para los demás, pero a veces es porque los cobardes se han ido. Los que no se atreven a volver a vivir la radicalidad de la... pues ni se arriman, ¿m? O se han ido o no se atreven a venir. Y yo pregunto, ¿dónde está tu nombre? ¿Entre los que se atreven o los que no se atreven? Dentro de poco va a empezar el Adviento, tiempo de conversión. ¿Te atreves a examinarte, ver, a matar el fariseo que llevas dentro, o el prepotente, o el... ¿Te atreves a entregar la vida? ¿O estás cómodamente instalado en lo mal que está todo y que haces lo que puedes? Ahí os he puesto, ¿está tu nombre en la lista? Hay que comprender que les esperan unas ruinas. Es verdad que no les hace falta ser muchos, el pueblo de Israel lo sabe. ¿Cuántos iban con Gedeón? ¿Os acordáis? 300, capítulo 7 de los jueces. Y en todas las aventuras de Judas Macabeo lo hemos visto. Lo importante no es el número, es la fidelidad a Dios. Pero lo cierto es que les espera mucho trabajo para hacer. Van a llegar a un lugar donde solo hay ruinas. Hay que tener mucho valor para volver. El viaje de vuelta es duro para llegar a no sabes dónde y encontrarte unas ruinas. A veces preferimos quedarnos en nuestro lamento, porque aunque no es agradable, es menos costoso que lanzarte a lo desconocido. Es menos costoso que atreverse a sufrir. Es más fácil llorar que hacer algo. Es más fácil lamentarse que arremangarse, ¿no? Como dicen en el pueblo de mi madre, arremangarse y ofrecer tus brazos y tu vida. Y hacemos muchas veces como Poncio Pilato, preguntarnos cuál será la verdad, aunque la tengamos delante. Y es por no dar el paso interior de arriesgarnos, de morir, de quedar expuestos, de tener que cambiar nuestras opiniones o reconocer que nos hemos equivocado. Poncio Pilato quiere saber cuál es la verdad. A Poncio Pilato está admirado con Jesucristo, con su manera de estar. Ve perfectamente que aquellos son tejemanejes de los fariseos, de Anás y de Caifás, y quiere salvarle. Lo dice el Evangelio. Entonces Jesucristo le dice que es rey y que él ha venido a traer la verdad. Y claro, cuando ya le implica y le hace tener que reconocer que es un hombre inocente, que es verdad, Poncio Pilato dice, la verdad, el camino, la verdad y la vida, la verdad, vete tú a saber cuál es la verdad, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Nos arrugamos los hombros de, bueno, vete tú a saber si hay un Dios, hay algo habrá, bueno, vete tú a saber, porque la cosa es que si hay algo, a lo mejor no estoy viviendo como tengo que vivir. Entonces prefiero decir, vete tú a saber cuál será la verdad, ¿no? Bueno, es que somos unos miedosos y esto no es para cobardes. A veces asentarnos en lo mal que estamos para justificar que nos quedemos lejos es una parálisis, nos paraliza, nos hace no caminar.
acariciamos melancólicamente la pereza o perezosamente la melancolía y ahí nos quedamos. El Apocalipsis va a llamar a eso tibieza. Apocalipsis 3:16. No eres ni frío ni caliente, y te voy a escupir de mi boca, ¿no? Por eso os digo, hay que leer la palabra de Dios con valentía y dejar que te remueva. Y vuelven a reconstruir un templo, van a llevarse, les van a devolver todos los utensilios que quedan. Y algunos tenían algunos de esos utensilios en su casa y no lo sabía nadie. ¿Los devolverías? ¿Los devolverías? Bueno, los jefes de esta expedición son, que lo habréis leído, Sesbasar y Zorobabel. Y el mensaje de esta parte del libro es esos listados que os habrán parecido tan tediosos. ¿Te gustaría que estuviera tu nombre ahí escrito? ¿Te hubieras vuelto con Zorobabel? Van haciendo listas de nombres que, si lo habéis leído, veis que están incluidos en familias, como agrupados de manera bíblica. Están volviendo a sus raíces. Eso es muy bonito. Es precioso. Es importante hacerlo. Importa el nombre, pero también importa la historia, la familia, la comunidad a la que perteneces. Importas tú, por supuesto, pero tú eres hijo de una historia, de una familia y de unas circunstancias, ¿no? Ahí veis que se va diferenciando y se va mencionando a los sacerdotes, a los levitas, los porteros, los cantores, los donados. Si habéis visto, habla de los donados, que son los descendientes de prisioneros de guerra que fueron deportados con el pueblo de Israel, o de paganos que se habían puesto al servicio en el templo, al servicio de los levitas. ¿Qué van a hacer? Revisar los árboles genealógicos para ver de qué familia que viene cada uno. Los que no hay certeza, que no están seguros si es de esta tribu o es levita o no es, o porque quieren hacer las cosas bien. Es lo que nos vamos a encontrar constantemente. Se pueden equivocar o se pueden radicalizar, pero es loable este deseo vehemente por hacer las cosas bien. Y tú sabes, cuando tienes un amigo así, o puedes contar con personas así a tu alrededor, que puedes contar con ellos, no porque sean perfectos, sino porque hacen las cosas bien, no son unos chapuceros, ni en el trabajo, ni en el cuidado de las cosas. Ponen todos los medios a su alcance para que todo sea como Dios pidió que fuera. Esto es muy bonito. Bueno, y pasaríamos al capítulo 3, ¿no? A la reanudación del culto. Vuelven y se encuentran unas ruinas, ¿no? Es el pueblo nacido de las ruinas. Y antes de ponerse a poner piedras, han llegado en el mes que tenéis ahí abajo del quesito, de Tisri, el 7º mes. Todo esto es muy concreto. ¿Qué tiene que suceder para que algo ocurra? ¿No? Que lo empieces. ¿Qué tiene que suceder para que llegues a Jerusalén? Que cojas la mochila, los utensilios del templo, te pongas a andar y llegues hasta Jerusalén. Tienes que dar el primer paso. ¿Qué tienes que hacer? Pues es que quiero ser flautista profesional. Pues tendrás que ponerte el abrigo, coger tu documentación, irte a la escuela de música y apuntarte. Hay que comenzar. Para que algo ocurra hay que comenzarlo, hay que dar un primer paso. Ellos han llegado hasta allí. Se encuentran el templo en ruinas. Es un salir concreto, un día concreto y un llegar concreto. Las cosas de Dios no son abstractas. La salvación de Dios se da en tu vida concreta con tu reloj, con tu hoy es noviembre, y son las 21:45. Aquí se da la salvación, es concreta. Pues llegan
en el mes séptimo, un mes importantísimo para los judíos. Ahí se celebraba la fiesta de la expiación, el Yom Kippur, la fiesta de las trompetas, del shofar, de los tabernáculos. Y todo el pueblo, todo este remanente, están allí con un solo corazón, como un solo hombre. Qué bonito cómo ama Dios la unidad. ¿Y por qué la ama tanto? Porque nos hace mucho bien, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es uno solo, pero tres personas. Un Dios que es comunicación de amor entre uno y otro. Con lo cual, cuando no hay a quién comunicar amor ni de quién recibirlo, el ser humano se resquebraja. Pero cuando logras amar, unirte, ubicarte, saberte querido y parte de una comunidad, todo funciona mejor porque estás obedeciendo a la estructura con la que has sido creado. ¿Y qué es lo primero que reconstruyen? El altar. ¿Para qué servía el altar? Pues en su manera de antaño que habían heredado de los judíos y de otras culturas para relacionarse con Dios, el altar era el medio de comunicación. Yo en el altar le ofrezco a Dios cosas, pues sacrificios de animales, es como la vía de comunicación. Josué y Zorobabel empiezan por el altar. Hay que aprender que en la vida a veces tenemos que ponernos a reconstruir aquello que en su día no supimos cuidar. En lugar de lamentarnos, tenemos que aprender a reconstruir, a reparar, a poner en su sitio, ¿no? Aquello que en el momento en que debimos hacerlo no supimos cuidarlo. Ante la pérdida de cosas importantes en tu vida, reconstrucción. Reconstrucción. Es un regalo que nos hace Dios, la oportunidad de reconstruir aquello que rompimos, aquella relación, con Dios, con los demás, aquella manera de vivir, la fe, aquella mirada inocente, tantas cosas, ¿no? Pues reconstruyen el altar sobre sus antiguos cimientos. Eso también muy significativo. En su lugar original. No es innovar lo que van a hacer, es rescatar. No están innovando para reformar, están volviendo a la raíz, al cimiento. Aquel lugar es muy importante porque allí habían dialogado con Dios. Los lugares son importantes para las personas, ¿o no? Aquí se casaron mis padres, aquí estaba yo, este es mi instituto, aquí fui de viaje de novios, aquí los lugares son importantes para nosotros. Estamos mucho tiempo fuera de nuestra ciudad y volvemos y vemos nuestro colegio. Los lugares son importantes interiormente y son importantes en diálogo con nuestra historia y con los demás. Entonces, ¿qué van a hacer? Muy bien hecho y con muy buen criterio. Reconstruir primero lo más importante, el altar, lo espiritual antes que lo material. Por eso el altar antes que los muros, lo espiritual antes que lo material. Una gran sabiduría, ¿no? Una gran sabiduría. Me acuerdo un día cuando vivía en Corella, que tuvimos un ensayo del coro, de no sé qué, bueno, pues vino un montón de gente del coro, algunas venían con los hijos y estábamos cantando y por allí los niños jugaban por el patio de Araceli, entraban y salían a casa y tal. Entonces viene un niño pequeño y me dice, la casa era muy vieja, a mí me encantaba, ¿tenéis baño? Digo, sí, está al fondo del pasillo a la derecha. Vale, vale. No, espera, no, perdón. Me dice, ¿tenéis tele? Y nosotros no tenemos televisión. Digo, no, no tenemos televisión, tal. Entonces, el niño al rato se ve que quería ir al baño y viene, ¿y baño? ¿Tenéis baño? No es todo igual de importante. A él le dejó alucinado. ¿Cómo no van a tener tele? ¿No? Pues porque hay cosas, lugares más necesarios e importantes que otros. En nuestra vida, a cuidar
¿qué es más importante? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Lo físico o lo espiritual? Es muy claro. Lo eterno, lo espiritual. ¿Más importante que lo corporal? Sí, por supuesto. Ah, es que estamos despreciando el cuerpo. No, 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 no. En absoluto, para nada. Pero no es todo igual de importante. No es igual de importante en una casa tener televisión que tener baño, ¿no? Pues igual. Bueno, pues reconstruyen, como os decía, esta comunicación. Yo creo que es, pues, súper razonable. En una guerra, que es lo que uno reconstruye lo primero, la radio para poder comunicarse. Si te has perdido, si estás en un territorio enemigo, la radio, ¿no? Reconstruir antes que nada el diálogo con Dios. Eso es. Primero las piedras vivas y luego ya montaremos pues los muros y los cuadros y las columnas, ¿no? Comienzan el culto antes de construir el templo. Esa es la verdadera construcción, ¿eh? Nuestras iglesias, en las que estamos ahora y que algunas son gigantescas, no las hicieron para que fuese mucha gente. Las hicieron así porque iba mucha gente. Respondieron en su día a una necesidad. Y esto es igual. Y hay que tener muy claro cuál es la necesidad verdadera, ¿no? A lo mejor ahora pues estamos tirándonos de los pelos porque anda, pues han desacralizado una iglesia y pero si el sentido que tiene es que el pueblo de Dios se reúna ahí con el Señor y está vacía y se está cayendo. ¿Estamos dando más importancia a las piedras y a las tejas? Pues a lo mejor hay que centrarse en cuidar las piedras vivas para que las iglesias se puedan volver a llenar. Ellos, desde luego, en este momento lo hacen muy bien y con mucho mimo, con todo lo que tienen. Se visten de lino, tocan las trompetas y los címbalos, lo mejor que tienen. Nada en comparación con aquello que vieron en sus tiempos, ¿no? Cantaban y bailaban alabando a Dios por ser Dios. Y Dios tan a gusto y tan contento en ese trono, tú dices, pero si no hay lugar. Sí, la alabanza es el trono en el que Dios se establece. Por eso es tan bonito y tan importante alabar a Dios. Te bendigo, Señor, y te alabo porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Y eso era lo que le cantaban. Su canto y su alegría no es, ¡ay, qué bien, ya estamos en casa!, sino, Señor, eres bueno con nosotros, eres grande, ¿no? Y si lo habéis leído, en este capítulo 3, nos encontramos con que de entre los de la población, unos lloraban a gritos y otros gozaban y cantaban. Claro, los que vieron el gran templo de Salomón en todo su esplendor, lloraban, lloraban. Y tenían alegría y habían vuelto. Pero esta no es la época gloriosa de Salomón, con tantas riquezas, con tanta autonomía, todo tan fácil y tan bello. Y se acordarían cómo aquella belleza fue destrozada y profanada y les hacía sufrir. Y ante lo mismo, los que no vieron aquel templo y han vivido en el destierro y no han tenido nada, se alegran por lo poco que tienen y porque han vuelto y porque tienen ahora una identidad. Os preguntaba antes, ¿está tu nombre en la lista? Te pregunto ahora, ¿dónde te colocas? ¿En los que lloran o en los que ríen y se alegran? Pues mirad, hay que mirar con cariño, con calma y con sabiduría la historia. Recuerdo lo que perdí, pero que eso no me haga no agradecer lo que tengo o lo que he recuperado, aunque sea poco, aunque antes tenía más. Agradecidos, ¿no? Bueno, el caso es que nos están dando una grandísima lección. Vuelven a colocar a Dios en su lugar, en el lugar que tiene que ocupar en sus vidas y en su pueblo, ¿no? Y os pregunto, y estoy preguntona, ¿no? ¿Qué lugar
ocupa Dios en tu vida? Oh, no, si es lo primero, lo más importante en mi vida es Dios. Vale, pues cuéntame tu horario y te diré si lo más importante es Dios o no. Si tu descanso está en Dios o no, y tu confianza está en Dios o no. O solo dices lo que sabes que tiene que ser, pero no es. ¿Y qué pasaría si mañana te despiertas y Dios no existe? Entonces tú dices, uy, pues yo haría exactamente lo mismo, me levantaría, sonaría el despertador, iría a la oficina, tal. Pues si harías exactamente lo mismo, es que Dios no es lo más importante de tu vida, es que Dios no ocupa el lugar que tiene que ocupar y lo tienes desplazado. Pues si ocurre algo así, no pasa nada. Te lees el libro de Esdras y ves cómo Dios puede volver a sacar un pueblo de entre los escombros, ¿sí? De entre las ruinas. Y vamos a terminar en estos minutillos que quedan, iba a decir, fastidiando la alegría, ¿no? En el capítulo 4, os decía antes, es cuando aparecen los samaritanos. Mirad, la obra de Dios siempre, siempre, hasta el final de los tiempos, cuando Cristo venga en gloria y se acabe el mal, siempre la obra de Dios va a tener enemigos porque tiene un enemigo, el mal, que no lucha en igualdad de condiciones porque está vencido, pero que ahí está, dando la tabarra. Estamos redimidos, es decir, el demonio no tiene sobre nosotros más poder que el que le damos. Pero lo cierto es que con nuestras debilidades, pecados, con nuestra furia, con nuestras críticas, le damos poder en nuestra vida. Esos son los enemigos de la obra de Dios, los que la detienen. Y el caso es que quieres construirla y quieres construir ese lugar para Dios en tu interior, el que le corresponde. Y siempre va a haber enemigos. Eso es lo que nos explica este capítulo 4 del libro de Esdras. La obra de Dios siempre tiene enemigos. Los samaritanos los llevas dentro. No es la vecina ni la cuñada. No nos confundamos de enemigo. El samaritano lo llevas dentro. Y no hay que asustarse. Y no hay que poner la fuerza en ello. Oh, los enemigos van a estar ahí. Que lo sepas. Si no lo sabías, que lo sepas. Y eso te tiene que fortalecer para que sigas construyendo y sigas construyendo. Los enemigos no están fuera. Bueno, los samaritanos, cuando viene Esdras y vienen con ese decreto y se ponen a reconstruir, vienen y se intentan unir a la obra de la reconstrucción, porque dicen, a ver, nosotros también queremos ayudar, que nosotros también conocemos a Dios. No sé si os acordáis que cuando el pueblo de Israel, las 10 tribus, el norte, es deportado a Babilonia, lo que hace el rey es poner en su lugar al pueblo extranjero. Mete colonos, era una buena opción. Metes colonos, te están agradecidos, te van a pagar la renta de esas tierras que les has regalado a cambio de nada. Bueno, era un buen sistema. Vamos viendo muchos sistemas de gobierno y gestión de guerras y de estas cosas, ¿verdad? Y de ocupar países y demás. El anatema, todas esas cosas. Bueno, pues fueron deportados. Y en el lugar de Samaria, en el norte, lo que hay son extranjeros y unos pocos judíos. Y si os acordáis, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, ellos que son, se llama fe ecléctica, ¿qué quiere decir? Todo vale, todos los dioses son verdaderos. Entonces, ellos tienen muchos dioses, llegan, ven que el Dios de Israel existe y actúa y deciden adorarle también, pues como inocentemente, ¿no? Pero claro, el pueblo judío viene de 50 años de destierro y 70 de sufrimiento y viene muy escarmentado y sin ninguna gana de jugársela, ¿verdad? Coqueteando con los ateos o con los dioses de lo que llaman, el libro lo llama a los samaritanos que vivían allá, el pueblo de la tierra. Así que los judíos rechazan su ayuda en un acto de fidelidad a Dios, no es un desprecio, es un acto de fidelidad a Dios y no es descabellado, es prudente,
porque repetidamente las alianzas con los idólatras les llevaron a la idolatría y prefieren evitar esa posibilidad. Ahora bien, lo hacen muy bien, o sea, te estoy diciendo que no, que gracias, pero no. Y los samaritanos se enfadan, reaccionan fatal y, de hecho, su reacción nos indica que sus intenciones no eran rectas. Se dedican a desalentar, a atemorizar, sobornos, intimidación, denuncias, mentiras, tráfico de influencias. Vamos, el telediario. ¿Mm? Así que no nos asustemos, ¿no? Lo leemos y dices, uy, qué barbaridad, pues eso, lo mismo. Y es genial, porque dices, y Dios estaba actuando. Luego pongo el telediario y hablan de este presidente, de esta guerra, de esta situación política concreta, con nombres concretos a día de hoy, y entiendo que no me tengo que asustar, porque la mano de Dios está en todo esto. Dios no está al margen de esta historia, de este año 2025, con sus trampas, sus enredos, y cumplirá en la historia de la salvación su voluntad de bien. ¿Estamos peor que antes? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? Pues la verdad, ¿qué más da? El caso es que hoy en estas circunstancias Dios me ha puesto aquí para construir su reino. ¿Eh? Así que manos a la obra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los samaritanos se enredan tanto que paran las obras. Parece que vence el mal, pero no es así. El mal vence de manera pasajera y el pueblo gana en paciencia y en fortaleza. El mal ha sido vencido en la cruz. Y en la cruz parecía una derrota, ¿verdad? Pues no lo era. Y acuérdate, el enemigo quiere que pares, que no camines, que no pienses, que no trabajes, que no vengas, que no te pases estos ratos aquí leyendo la Biblia, que no avances en tu vida espiritual, que no reces. Pues no le hagas caso. Sigue construyendo. Bueno, pues aquí queda interrumpida la construcción del templo hasta el segundo año del rey Darío. Pero eso ya lo veremos en el capítulo 5 el próximo martes. Quedarnos, sin embargo, con un buen sabor de boca, ¿no? Porque el Señor siempre, siempre pone un límite al mal. Siempre. Lo que pasa que aquí, bueno, pues vemos y comprendemos, ¿no? Cómo se agrieta de una manera asombrosa la relación con los judíos, de los judíos con los samaritanos, ¿no? Bueno, pues le damos gracias al Señor porque nos enseña, porque nos instruye, porque nos deja regresar. Le damos gracias al Señor porque nos envía profetas, porque nos da una nueva oportunidad de reconstruir nuestras propias ruinas e incluso las ruinas de los demás. Señor, queremos que nuestro nombre esté escrito en esa lista, la lista de los que vuelven, de los que aman, de los que arriesgan, de los que un corazón enamorado es su opción más verdadera y más principal, aunque haya que sufrir, aunque haya que caminar, aunque haya que pasar hambre. Señor, tú lo primero en nuestro corazón. Amén.